hay momentos que marcan nuestra vida. En realidad, solamente lo que marca se quedará registrado en nuestra memoria. El ser humano vive en promedio alrededor de 28,000 días. Es imposible recordarlo todo, pero con certeza hay algo que jamás olvidará: el llamado día más feliz de su vida. ¿Acaso existe una mayor alegría que usted tuvo por el nacimiento de su hijo, o de su boda, o de un logro profesional y personal? Estas personas afirman que sí. Ni el amor de un hijo, ni de un marido, ni de nadie. La persona en la cual me transformé en aquel día. Recuerdo la música, recuerdo el lugar en donde estaba en la iglesia. La alegría es extraordinaria. No tienes ganas de llorar, sino de reír. Vino una paz tan enorme. Venía buscando desde mi infancia esa paz. Fue un día que jamás olvidaré mientras yo viva. Ese día fue el día en el que el Espíritu Santo empezó a habitar dentro de ellas. Dios, Él cambió mi interior, lo físico, lo externo. Es una consecuencia. La alegría que Él trae, la paz. Ni el día en que mi hijo nació fue tan importante para mí como fue el bautismo con el Espíritu Santo. No hay nada mayor que el Espíritu Santo para mí. No está mi esposa, no están mis hijos, ni los bienes que yo poseo, ni los que voy a poseer. El día del bautismo con el Espíritu Santo ciertamente es el día más importante de toda la vida de una persona. Al final de cuentas, es el matrimonio entre ella y su Señor, en donde empezamos a participar de la naturaleza del propio Señor Jesús. Este bautismo nos hace ver las cosas como Él las ve, pensar como Él piensa, hablar como Él habla y actuar como Él actúa. No es un recuerdo de un momento feliz, es una felicidad constante, un placer que no cabe dentro de nosotros, una alegría que salta por los ojos. Claro que para llegar a este gran día, la persona pasa por un proceso que implica renuncia, entrega y sacrificio. Una vez que el candidato hizo todo esto, y ya no hay nada que lo acuse ya que puso el 100% de su vida en el altar, nada más le impide ser bautizado con el Espíritu de Dios. En ese momento, empiece a alabar al Señor Jesús con su boca. Dígale que lo ama, que lo adora, que Él es lo más importante en su vida y que está listo para hacer su santa voluntad. Durante esa búsqueda sedienta, es probable que el diablo sople pensamientos sucios, acusaciones del pasado. En caso de que eso suceda, sepa que es una excelente señal. No se desanime ni se preocupe, continúe buscando cada vez más fuerte, sabiendo que Jesús está recibiendo en ese momento su vida. Y cuando menos se lo espere, cuando ya no encuentre más palabras para expresar su amor y gratitud, su alma será tomada por un gozo, no fruto de una emoción o sentimiento, sino de una certeza que nacerá en su ser, de que el propio Dios Padre está allí, dentro de usted, y diciendo: bienvenido, hijo mío, al reino de Dios.